Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, también nosotros, rodeados por esta nube de testigos, despojémonos de todo estorbo y del pecado que nos asedia y, llenos de fortaleza, salgamos al encuentro del combate que se nos presenta con la mirada siempre fija en Jesús, el que inicia y perfecciona nuestra fe. Él, renunciando a la alegría que se le proponía, soportó la cruz sin miedo a la deshonra y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Palabra de Dios. Cari fratelli e sorelle. Queridos hermanos y hermanas, Oggi vorrei soffermarmi sul hoy legame quisiera tra la preghiera e la comunione dei detenerme santi. sobre la relación entre la oración y la comunión de los santos. De hecho, cuando Non lo rezamos, facciamo mai da soli. nunca Anche lo hacemos che solos. non ci pensiamo, Aunque no siamo lo immersi pensemos, no nos in demos un cuenta, fiume maestoso estamos inmersos en un majestuoso río de invocaciones que nos che precede prosegue dopo di y, noi. y continúa después de nosotros. Un fiume maestoso. Un río Nelle majestuoso. preghiere che troviamo nella Bibbia Las oraciones que encontramos en la Biblia y que a menudo resuenan en la liturgia, c'è la traccia di antiche vemos ahí storie, la huella de antiguas prodigiose historias, liberazioni, de liberaciones deportazioni, prodigiosas, de tristi exili, deportaciones, di commossi ritorni, tristes exilios, di de lodi regresos sgorgate conmovidos, davanti alle meraviglie. de alabanzas derramadas ante las maravillas de la creación. E così queste Y así voci, estas queste voces, voci estas voces se difunden de generación en generación, in un continuo intreccio en tra una la relación esperienza continua entre la personale experiencia personal e quella y la del popolo pueblo e dell'umanità y la humanidad a cui la que apparteniamo. pertenecemos. Nessuno Nadie può staccarsi puede separarse de la propia historia, dalla storia del proprio popolo, de la historia del propio pueblo. sempre Siempre nelle abitudini en las portiamo queste costumbres verità, e llevamos anche nella esto, preghiera. y también en la oración. Nella preghiera dei lode, En la oración de alabanza, especialmente que es la que brota del corazón corazón de los pequeños y los humildes, resuena algo del canto del Magnificat que María elevó a Dios ante su pariente Isabel, o de la exclamación del anciano Simeón, que tomando al niño Jesús en sus brazos, dijo así: ahora, Señor, puedes dejar que tu siervo vaya en paz según tu palabra. Las oraciones, las buenas, son difusivas, se propagan continuamente, con o sin mensajes en las redes sociales, desde las salas del hospital, desde las reuniones festivas, como aquellos momentos en los que se sufre en silencio. El dolor de cada uno es el dolor de todos, y la felicidad de uno se derrama sobre el alma de los demás. El dolor y la felicidad, todo. Toda una historia, historias que se hacen historia en la propia vida. Nos revive la historia. Con las propias palabras, con las palabras propias, con la propia experiencia. Las oraciones siempre renacen. Cada vez que juntamos las manos y abrimos nuestro corazón a Dios, nos encontramos en compañía de santos anónimos y de santos reconocidos que rezan con nosotros y que interceden por nosotros, como hermanos y hermanas mayores que han pasado por nuestra misma aventura humana. En la Iglesia no hay duelo que se quede solo, no hay lágrima que se derrame en el olvido, porque todo respira y participa de una gracia común. No es una casualidad que en las antiguas iglesias las sepulturas estuvieran en el jardín alrededor del edificio sagrado, como para decir que en cada Eucaristía
participan de alguna manera la multitud de los que nos precedieron. Están nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros padrinos y madrinas, están los catequistas y otros educadores. La fe es transmitida. Que nosotros hemos recibido y que con una fe ha sido transmitido el modo de rezar, la oración. Los santos todavía están aquí, no lejos de nosotros, y sus representaciones en las iglesias evocan esa nube de testigos que siempre nos rodea. Hemos oído al comienzo, en la lectura del pasaje de la carta a los hebreos. Son testigos que no adoramos, por supuesto. No adoramos estos santos, pero que veneramos con la memoria y que de mil maneras diferentes nos remiten a Jesucristo, único Señor y mediador entre Dios y el hombre. Un santo, entre comillas, digamos, que no te manda a Jesucristo, no es un santo, ni siquiera es cristiano. El santo te hace recordar a Jesús, porque Él ha recorrido ese camino de vivir como cristiano. Los santos nos recuerdan que también en nuestra vida, aunque débil y marcada por el pecado, la santidad puede florecer, aún más en el último momento. Por casualidad. En los evangelios leemos el primer santo canonizado ha sido un ladrón. Y ha sido canonizado por un papa, sino por Jesús. La santidad es un recorrido de vida, de encuentro con Jesús. Sea largo, sea pequeño, sea un instante. Pero siempre es un testimonio. El santo es un testigo de un hombre, de una mujer que ha encontrado a Jesús y que ha seguido a Jesús. Nunca es demasiado tarde para convertirse al Señor, que es bueno y grande en el amor. El catecismo explica que los santos contemplan a Dios, lo alaban y no dejan de cuidar de aquellos que han quedado en la tierra. Su intercesión es su más alto servicio al plan de Dios. Podemos y debemos rogarles que intercedan por nosotros y por el mundo entero. En Cristo hay una solidaridad misteriosa entre los que han pasado a la otra vida y nosotros, los peregrinos en esta. Nuestros seres queridos fallecidos continúan cuidándonos desde el cielo. Rezan por nosotros y nosotros rezamos por ellos. Y nosotros rezamos con ellos. Este vínculo de oración entre nosotros y los santos, es decir, entre nosotros y la gente que ha llegado, este vínculo de oración lo experimentamos ya aquí en la vida terrenal. Rezamos los unos por los otros, pedimos y ofrecemos oraciones. La primera forma de rezar por alguien es hablar con Dios de él o de ella. Si hacemos esto con frecuencia todos los días, nuestro corazón no se cierra, permanece abierto a los hermanos. Rezar por los demás es la primera forma de amarlos y nos empuja a una cercanía concreta.
Incluso en los momentos de conflicto. Un modo de deshacer este conflicto, de suavizarlo, es rezar por la persona con la cual estoy en conflicto. Que algo cambia con la oración. Lo primero que cambia es mi corazón, mi actitud. El Señor lo cambia para posibilitar un encuentro, un nuevo encuentro, y evitar que el conflicto se convierta en una guerra sin fin. La primera forma de afrontar un momento de angustia es pedir a los hermanos, a los santos, sobre todo, que recen por nosotros. El nombre que nos dieron en el bautismo no es una etiqueta ni una decoración. Suele ser el nombre de la Virgen, de un santo o de una santa, que no desean más que echarnos una mano en la vida. Echarnos una mano para obtener de Dios las gracias que más necesitamos. Si en nuestra vida las pruebas no han superado el colmo, si todavía somos capaces de perseverar, si a pesar de todo seguimos adelante con confianza, quizás todo esto, más que a nuestros méritos, se lo debemos a la intercesión de tantos santos, algunos en el cielo, otros peregrinos como nosotros en la tierra, que nos han protegido y acompañado. Porque todos sabemos que aquí, en la tierra, hay gente santa, hombres y mujeres santos, que viven en santidad. Ellos no lo saben, y ni siquiera nosotros lo sabemos. Pero hay santos, santos de todos los días, santos escondidos, o como me gusta decir, los santos de la puerta al lado, que conviven en la vida con nosotros, que trabajan con nosotros y llevan una vida de santidad. Bendito sea Jesucristo, único Salvador del mundo. Junto con este inmenso florecimiento de santos y santas que pueblan la tierra y que han hecho de su vida una alabanza a Dios. Porque, como afirmaba San Basilio, para el Espíritu Santo es una morada particular, apta porque se ofrece a habitar con Dios y es llamado templo suyo. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social desean presentarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, reflexionamos hoy sobre la relación entre la oración y la comunión de los santos. Cuando rezamos nunca estamos solos, sino en compañía de otros hermanos y hermanas en la fe, tanto que los que nos han precedido como de los que aún peregrinan a nuestro lado. En esta comunión los santos, sean reconocidos anónimos de la puerta de al lado, rezan e interceden por y con nosotros. Junto a ellos estamos inmersos en un mar de invocaciones y súplicas que se elevan al Padre. En las oraciones que encontramos en la Biblia y que a menudo resuenan en la liturgia,
podemos reconocer las voces de muchas personas que han vivido la misma aventura humana. Esas oraciones que pueden ser de petición, de acción de gracias o de alabanza, como el Magnificat, el Benedictus, se difunden de generación en generación. Y así cada vez que juntamos las manos y abrimos el corazón para rezar, nos unimos a la oración del único santo pueblo fiel de Dios. Vivimos la comunión y la oración cuando rezamos unos por otros, cuando pedimos y ofrecemos plegarias por diversas necesidades. El primer modo de rezar por alguien es hablarle a Dios de esa persona. Si lo hacemos con frecuencia cada día, nuestro corazón no se cierra, sino que permanece abierto a los demás. Rezar por otras personas es el primer modo de amarlas y de estarles cerca de manera concreta. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. En esta octava de Pascua pedimos a Cristo resucitado, por intercesión de todos los santos y santas del Señor, que nos conceda las gracias que más necesitamos para superar los momentos difíciles y hacer de nuestra vida, en comunión con toda la Iglesia, una alabanza agradable a Él. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Pues hasta aquí nuestra transmisión. Os agradecemos el habernos acompañado esta mañana. En nombre de mis compañeros Eduardo López, Javier Lozano y Alfonso Álvarez, pues os pedimos que continuéis con nuestra programación. Buenos días y hasta el próximo miércoles.